Este cuerpo tiene cuerda para rato, ya lo verás. No es el fin de la ruta, es un cambio de vía. Cambiamos la pausa por la pura energía. No somos distintos por tener más historia. Somos el presente sumando victorias. Porque no somos mayores, somos vida en movimiento. Una forma nueva de sentir el corazón. No somos mayores, es nuestro mejor momento. Cuerpo sano, vida activa, esa es nuestra misión. Activos y presentes, rompiendo los esquemas, con el brillo de una nueva función. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Como cada semana les digo, muchas gracias por estar ahí, por compartir con nosotros esta casi horita y bueno, intentaremos hacer un programa entretenido y que ustedes lo pasen bien. Y como siempre, pues toca presentar al compañero que hace posible el programa, José Manuel Betancor. José Manuel, buenas noches. Don Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Muy bien, entretenido, como siempre. Y además hoy tenemos libros también Sí. para leer, que eso nos trae cositas. Sí. Y después manteniéndonos físicamente activos, que eso nos da vidilla. ¿ya? Importante. Y además Sí, nos da vidilla. además de verdad. Bueno, esta noche tenemos de invitado a Carmelo Juan Ojeda, de profesión maestro, es licenciado y bueno, y de vocación, no sé si astrónomo pero bueno, alguien que además de mirar para interiormente, también mira para afuera. Carmelo Juan, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Entonces he dicho bien, de profesión maestro Sí, por y de supuesto. vocación. Bueno, en realidad aunque vamos a hablar aquí de arqueoastronomía en concreto, tiene que ver con la astronomía. Yo no soy astrónomo, soy historiador. Por eso también, además de maestro, soy licenciado en historia. Geografía e historia. Y de ahí mi vocación también, sobre todo por el patrimonio arqueológico, que era lo que me encantaba y me sigue encantando y sigo trabajando sobre él. Muy bien. Y este libro en concreto que ustedes me van a presentar aquí, pues versa sobre este asunto, que tiene que ver, evidentemente, como usted dijo también perfectamente, con la astronomía, pero siempre desde una óptica histórica y prehistórica, una visión que Claro. tenían nuestros aborígenes. Claro. Este libro, o sea, que vio la luz allá por diciembre del año pasado, 2025, que nadie espere ver en este libro ni ovnis, No. ni extraterrestres, ni cosas de esas. Es un estudio, ¿vale?, de lo que significa, por ejemplo, el libro se titula Guía Arqueoastronómica del Ventaiga. Es un libro que recoge los equinoccios que hay, o sea, y cómo han influido o cómo se han guiado nuestros antepasados precisamente por la astronomía. O sea, que nadie piense ver que es un libro donde diga, ahí aterrizaban los ovnis y bajaban con escafandra. No, o sea, es un libro científico, estudiosos del tema, de todo lo que significa los equinoccios y todo eso, y por el cual se regían nuestros antepasados, para saber cuándo tenían que plantar, cuándo tenían que hacer la transhumancia y todo lo que significa. Efectivamente. De hecho, consta, aquí al final dice, se justifica el contenido de la obra con la argumentación científica necesaria, analizando y contrastando fuentes que acrediten los puestos. Como colofón final lo puse, porque el que lea el libro va viendo que no Claro. voy a mirar noticias extrañas y anecdóticas, sino simplemente teniendo en cuenta una posición científica y basado en la bibliografía que consta ahí también es científica totalmente, Sí. crónica y científica. Ay, perdón. Viendo el libro por encima, que habrá que leerlo, y oyéndote, ¿cuánto riesgo caído hay en Canarias y en Gran Canaria? Porque nos hemos centrado en uno, pero realmente Gran Canaria estoy completamente seguro porque vivían en zonas distintas y no podía haber uno solo como de riesgo caído. Sí, yo ahí hago constar al menos un entorno parecido al de Risco Caído también para un equinoccio, para los equinoccios. Son dos, primavera y el otoño.
pero tengo entendido que existen algunos más por otros investigadores también que manifiestan fenómenos parecidos, es decir, unas cuevas, unos entornos oscuros donde hay una iluminación que marca determinadas cazoletas, etcétera. Disco Caído no es el único. Ahí en el Ventaiga existe otro muy parecido, y existen en otros entornos también. Este libro que es una recopilación de todo lo que tú has estado estudiando, de todas las investigaciones que has hecho. ¿Cuándo te empezó? Me imagino que de siempre, pero ¿cuándo realmente te dio por decir, bueno, de todo eso que yo he estudiado, de toda esa recopilación que he hecho de un montón de cosas, hay que plasmarlo en un libro para que por lo menos quede para la posteridad? Pues desde los años 90, cuando acabé la licenciatura, trabajando de maestro, siempre me gustó la historia y me sigue gustando, evidentemente. Y cuando era joven, creo que antes lo comenté también, de alguna manera yo me decantaba por la física, y entonces pues algo que de alguna manera aunara la física y la historia, pues la arqueoastronomía, que en los años finales de los años 90 estaba en boga aquí en Gran Canaria y concretamente en el Ventaiga, que es un referente hoy hasta el punto de que está considerado como Patrimonio de la Humanidad por las características especiales que tiene. Y eso me llamó la atención y decidí trabajarlo. En aquel momento era un campo totalmente incógnito y creo que tuve el privilegio de poder descubrir no solamente el marcador equinoccial, que es muy conocido y dado a conocer, porque también fue de alguna manera... Ay, perdón. Fue de alguna manera publicitado por un arqueastrónomo famoso que es Antonio Belmonte, ¿no? Que tiene fama internacional por sus estudios y sus trabajos, ¿no? Bien considerado. Y fue uno de los que también, de alguna manera, fue el que trabajó lo del risco caído a nivel arqueastronómico. Pues me interesó y yo pues incidí en ese entorno, concretamente en el Almogarén, y me di cuenta de que no existía solo ese marcador equinoccial del que todo el mundo hablaba, sino que existía ese otro marcador al lado mismo del Almogarén, y hay otra plataforma, independientemente de la plataforma que constituye el Almogarén, que está por detrás. Y me llamaba la curiosidad, bueno, ¿y por qué hicieron esta plataforma aquí? Entonces descubrí, después de incidir, de mucho tiempo estar allí, muchas noches y pasar, en aquella época se podía acceder fácilmente, estoy hablando de finales de los 90, iba hasta los alpinistas Arriba, a hacer escalada. a escalar aquello y nadie decía nada. Todavía están puestos yo doy fe de que todavía están puestos los clavos para escalar. Pues mire, pues pude descubrir en un invierno porque... un marcador solsticial de invierno. No va a dar tiempo de entrar en detalles aquí, pero es un marcador solsticial de invierno. Lo que tiene su lógica también, que me pareció en su momento lógico, porque lo que buscaban nuestros aborígenes, como usted dijo antes, era precisamente ver cuándo empezaba una primavera, un verano, un otoño, porque ellos tenían agricultura y una transhumancia con el ganado. Necesitaban saber cuándo llovía o cuándo no. ¿Cuándo puedo plantar la semilla? No va a plantar, en verano no va a sembrar una semilla, es más un pueblo que tenía que tener todo muy contado. Claro, por el tema de la hambruna y todas esas cosas. No, igual no pasaban hambruna, tenían todo organizado, posiblemente, ¿no? Pero, bueno, en unas situaciones sí, en otras no, dependiendo, pero no les sobraba la comida, ¿no? Entonces tenían que tener en cuenta cuándo era propicio sembrar y cuándo no, y para eso el cielo es el que marca muchas veces, y el sol en concreto es el que nos dice, y todavía hoy en día nos regimos por el sol para las estaciones, aunque hoy en día con el cambio climático ya esto parece que también lo hubo en su momento, porque nunca ha habido una uniformidad en esto, pero bueno, pero se dieron cuenta que todo era cíclico y su concepto de tiempo también, de ahí viene también el concepto de tiempo, no es como el nuestro, que es lineal, para ellos el tiempo era cíclico, se repetía. Entonces, viendo esa constante, dice, a ver cuándo puedo yo sembrar, cuando me tomo mis vacaciones, como hoy en día nos tomamos las vacaciones en el verano normalmente, precisamente por tradición, más que otra cosa. Es decir, seguimos todavía de alguna manera viviendo con nuestras tradiciones de nuestros antepasados, que vienen de épocas anteriores. Sí, porque
claro, nosotros ahora tenemos el móvil, los calendarios, la televisión que nos dice, ahora cambiamos la hora, ahora no sé qué, va a llover, va no sé cuánto, viene tormenta, va a hacer siroco, va no sé qué. Claro, en aquella época, evidentemente, no tenían ni todas estas cosas. Y cómo sabían cuándo plantar, y cómo sabían cuándo tenían que coger el ganado y mudarse hacia zonas bajas, hacia pues claro, ahí está claro porque... maridar las piedras claro, y el sol. claro. A ver, necesitaban unas marcaciones. El sol es el que regía todo, Claro. las estaciones. Entonces, cuando el sol nunca, si grosso modo lo voy a explicar si me dejan ustedes, Sí. el sol nunca sale, usted mira toda la mañana y veré, uy, mañana Sí, sale por claro. aquí, nunca sale por el mismo sitio del este, sale por el horizonte este, pero unas veces más al norte, Claro. luego se para, solsticio de verano, Claro. comienza su andadura en sentido inverso, pasa por los equinoccios en la parte central, sigue andando hasta que llega el solsticio de invierno en diciembre. Y luego vuelve a retomar su camino. En el ventay hay un horizonte, ahí tengo unas ilustraciones donde se ve precisamente todo esto bastante bonita, y el aborigen, que no es tonto, Claro. se dio cuenta. Además, traía ya una tradición Claro. posiblemente desde el norte de África, Sí, cuando claro. llegaron aquí y la adaptaron a los entornos que ellos vivieron y estuvieron explorando, ¿no? Entonces, Bueno, eso les sirvió para hacer esos marcadores que les Claro. servían precisamente para determinar cuándo venía la época de lluvia, la época de sequía, y de ahí regir su vida sí. cotidiana. Bueno, ya nos han hecho señas de que debemos terminar. Última pregunta. Yo la verdad que lo vi, tiene unas ilustraciones preciosas, un bonito libro para regalar ahora que viene el final del curso, para los niños, que los padres, en vez de regalarle un juguete, podrían regalarle un libro de nuestra historia, donde el que quiera comprarlo, ¿dónde lo puede adquirir? En la librería del Cabildo, actualmente, y si no hubiera existencia, pues lo deja dicho y ya me llamarían y yo lo podría reponer. No tengo muchos libros, porque Claro. yo estos libros los hago por mi propia Claro. cuenta y Sí, riesgo. sí. A mí no me está avalando nada. Soy un pensionista Autodidacta, como sí, sí. ustedes, y aquí ¿En Bueno, algún sitio más que la librería? sí, y en la librería Canaima, Ok. y en Guía hay una librería que va también de libros, se llama del libro, que va precisamente, que sube desde la oficina del banco, de un banco, creo que el Banco Santander, hasta la plaza, ahí a mano derecha subiendo, Sí. ahí, bueno, bajando los coches, pero subiendo peatonalmente, Ok. y bajar también si quiere, a mano derecha está esa librería, también se puede conseguir. Bien. Y ahora, para despedirnos, esto es un asalto que cometemos ahora este año con todos los invitados. Te voy a pedir si por favor no te importe, te quedas con nosotros a presentar el programa. Es un placer, y antes también tenía que agradecerles a ustedes pues esta oportunidad Al que me dan, contrario. que no lo dije, me pasé, que me están brindando para poder compartir con ustedes estos momentos tan gratos para mí, que me están satisfaciendo, y seguramente seguiré gozando de estos momentos con ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Ya saben ustedes, hacemos un pequeñito alto, ni se nos muevan del sofá, que enseguida estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. No somos mayores. Ahora nos vamos al gimnasio de La Reolla Ajá. con Vanessa López y Eva, que nos va a hablar de equilibrio en nuestra sección de vida activa. Perdemos, Bueno, buah, con la edad se Como pierde, siempre ni te decimos, hay cuento. hay que hacer un poquito de ejercicio y Vanessa y Eva nos Sí. ayudan a hacerlo desde casa. que es Empiezas a tener 2 pies izquierdos. importante. Sí, sí, más o menos. Vamos a verlo. Muy buenas, ¿qué tal? Esta semana vamos a trabajar el equilibrio. El primer ejercicio que vamos a realizar será con los pies apoyados en el suelo a la altura de la cadera, brazos abiertos en cruz a la altura de tus hombros. Vamos a elevar una pierna hacia arriba y desde ahí, manteniendo el equilibrio, voy a inclinarme desde la cadera hacia adelante, estirando la pierna hacia atrás y volviendo otra vez a la posición de origen. Puedo incluso apoyar el pie en el suelo, descansar y volver otra vez a repetir el mismo movimiento. Si ya tengo bastante equilibrio, puedo realizar el movimiento sin hacer la pausa abajo, sino simplemente me inclino hacia adelante, manteniendo la espalda recta y volviendo otra vez a subir la rodilla hacia arriba. De este movimiento vamos a realizar 10 repeticiones por lado, descansando unos 30-40 segundos. ¿Y cuántas series? Unas 3 o 4. El siguiente ejercicio será igual que el anterior, con los pies apoyados en el suelo, brazos abiertos en cruz y desde ahí llevaremos la pierna hacia arriba, voy a abrir hacia afuera, vuelvo otra vez a cerrar y apoyamos la pierna abajo en el suelo. Primero haremos todas las series o todas las repeticiones de un mismo lado y después cambiaremos con la otra pierna. Si incluso quiero complicarlo más, voy a realizar el movimiento y una vez tenga la pierna abierta, estiro pierna, regreso, cierro y apoyo. Puedo hacer todas las series sin apoyar, todas las repeticiones sin apoyar o parando y apoyando la pierna abajo en el suelo. Realizaremos 3-4 series, descansando unos 30 segundos aproximadamente. Después del movimiento anterior, vamos a colocar los brazos estirados hacia arriba o abiertos a la altura de tus hombros y desde ahí vamos a llevar pierna derecha o izquierda hacia arriba y manteniendo esa posición vamos a estirar la pierna hacia adelante y vamos a volver otra vez a la posición inicial. Vamos a intentar mantener el equilibrio durante todas las repeticiones que vamos a realizar 10, 12 o 15. Una vez termine con esa pierna, cambiaremos y realizaremos lo mismo con la otra. Si es bastante complicado realizarlo sin apoyar la pierna en el suelo, puedo realizar cada repetición apoyando la pierna abajo. Realizaremos 10, 12 repeticiones, 3 series, descansando 30 segundos. El último ejercicio será una sentadilla isométrica con talones separados del suelo para mantener el equilibrio. Puedo elevar los brazos hacia arriba, voy a bajar la cadera a una posición de sentadilla y desde ahí voy a separar los talones del suelo. Vamos a intentar mantener el equilibrio 30 o 35 segundos y una vez pase el tiempo, apoyamos los talones, estiro las piernas y vuelvo otra vez. Vamos a realizar unas 5 o 6 series, descansando nada más que 10 segundos. Esto ha sido todo esta semana.
Hasta la semana que viene. No somos mayores. Y ahora, Carmelo, ¿dónde nos llevas? ¿Qué vamos a ver? Pues ahora vamos a la sección de cine cómico, Ajá. donde vamos a ver un vídeo de El hombre mosca de Harold Lloyd, la cuarta parte, Ah, sí, es verdad. que fue Sí, grabado sí, en de- 1923. Total, sí, nada. Ya el otro día. Yo tenía, Ay, ya yo tú- tenía un camarada. ya habéis hecho la primera comunión, ¿eh?
No somos mayores. Bueno, ahora nos vamos a la sección En tu mente con nuestro psicólogo de cabecera, Paco Javier Montes de Oca, y nos va a hablar de algo que desgraciadamente está muy de moda, no a la guerra. Pero no a la guerra con palabras mayúsculas. Sí, sí, pero ¿a cuál de ellas? A todas. Lamentablemente hay tantas. Total, además de verdad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde quiera que nos vean a través de las redes de esta sección del programa de TAC Televisión. Perdón. Aconsejo un libro de un historiador que se llama Julián Casanova, un gran historiador que ha escrito muchas obras, entre ellas una que se llama Una violencia indómita. Se refiere a la violencia instalada en el siglo XX y lo que va del siglo XXI por haber sido y ser uno de los siglos más violentos de la historia en relación al número de muertos, no solamente militares, sino civiles. 60 millones solamente en la Segunda Guerra Mundial. De ellos 20 millones rusos, 6 millones de judíos. 2 dictadores sanguinarios como Hitler y Stalin, arrasando pueblos. Anteriormente muchas racias genocidas que existieron, por ejemplo
gobiernos otomanos contra Armenia, contra los armenios, desplazamientos, guerra, fuego. Curiosamente, el propio Jesucristo dijo en alguno de sus pasajes, si le creemos, que yo no vine a traer la paz, sino la guerra, o sea, curiosamente, ¿no? Claro, se refería posiblemente a lo que esperaban de él los judíos como nuevo Mesías. Consecuencias económicas, sociológicas de esta guerra actual, por supuesto, la actual, la que se está desarrollando el cruce de Estados Unidos e Israel contra Irán, tanto monta tanto, los 400.000 muertos que produjo la invasión de Irak, patrocinada por el trío de las Azores, de los cuales 2 han pedido perdón. Uno, que es el presidente Aznar, no lo ha pedido, el histriónico Aznar, el que ponía los pies en una mesa de forma ridícula, hablando tejano, el que decía Puyol enano habla castellano y luego decía que hablaba catalán en extremidad, un auténtico desastre, como presidente, ¿no? Consecuencias de las que estoy hablando, económicas, enriquecimiento de las empresas de energía, enriquecimiento de las empresas petroleras. Curiosamente, esta última guerra, quien se estaba beneficiando es Rusia. Esto a nivel económico, social y lo que se percibe y lo que se puede opinar. Claro, estamos dominados por presidentes y por políticos que se ocupan principalmente de su propio enriquecimiento personal, incluso en cualquiera de los estamentos políticos en los que nos movemos y en lo que es la política de hoy, que cada vez posiblemente produce más desencanto. Pero sí es importante también desde el punto de vista mental, desde el punto de vista anímico, lo que puede provocar en los individuos a nivel personal e individual. Miedo al futuro, miedo a qué pasará con nuestros hijos o con nuestros nietos. Incertidumbre, que también es una actitud, es un estado de ánimo que provoca en las personas cierto desasosiego, miedo, referido, asociado a consecuencia de movimientos externos, de estímulos externos, de la sociedad en la que se vive, ¿no? de las medidas políticas y, por supuesto, en este caso, de las guerras actuales y pasadas que volvemos a insistir. Olvidémonos del tiempo de Roma, de las persecuciones y demás, y de la guerra romana, y de Julio César, y de Vespasiano, y de Tito, todo lo que ustedes quieran. La mayor violencia desatada en la historia de la humanidad corresponde al siglo XX y XXI por el número de muertos. Gracias por la atención, nos vemos la semana que entra. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características.
No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. No somos mayores. Ahora nos vamos a Tu Salud Nos Importa, Ok. con nuestro doctor de cabecera, Antonio Rico. Hoy nos va a hablar de la gastroenteritis. Sí, O sea además, que, últimamente, cuidadito. últimamente Sí, hay, sí. sí, no Sí, sé por pero qué. también lo que comemos, cómo comemos, y de eso, Sí. nos va a hablar Antonio. Venga. Vamos a verlo. Buenas noches, estamos aquí otra vez en Tu Salud Nos Importa. Realmente queremos difundir y queremos que todos tengamos un poquito de conocimiento sobre nuestra salud para poder ayudar a nuestro médico a que nos cuide bien, que realmente siempre nosotros decimos que lo más importante cuando tenemos alguna duda es consultar con nuestro médico de cabecera. Hoy vamos a hablar de la gastroenteritis y fundamentalmente de la diarrea. ¿Quién no ha tenido un proceso diarreico en un momento determinado con lo incómodo que son ese malestar general, esos retortijones, ese dolor a nivel abdominal y ese proceso diarreico con varias deposiciones en un periodo corto de tiempo? Realmente la mayoría de las veces son diarreas autolimitadas producidas por algún virus o por una alimentación inadecuada. Y cuando esto se produce, pues realmente tampoco hay que darle mucha importancia, simple y llanamente realizar una dieta astringente, tomar agua de arroz hervido, puré de zanahorias, papas sancochadas, pescado blanco, agua de limón, etcétera, etcétera, manzana rallada, para que en un momento determinado pues estemos lo suficientemente hidratados, que es el mayor problema que nos va a producir la diarrea, esa posible deshidratación, y esa deshidratación puede tener unas consecuencias importantes. Y por tanto, la hidratación es el tratamiento fundamental de la diarrea. Un reposo digestivo de 6 horas en la que solo estemos tomando agua de té, agua de limón, agua de arroz, para que en un momento determinado nuestro estómago esté parado, esté sin hacer actividad y en un momento determinado poder controlar esa diarrea. Además, una dieta astringente y no hace falta tomar medicamentos. Tenemos que tener unos síntomas de alerta. Cuando tenemos mucha fiebre con la diarrea, esa diarrea viene acompañada
de una fiebre importante. Debemos de consultar con nuestro médico. También, si con la diarrea hay sangre, también debemos de consultar con nuestro médico de cabecera. Y también debemos, si esa diarrea es con algún producto patológico, no sabemos bien, con muchas espumas o una diarrea que de alguna manera nos haga sospechar que podemos tener algo importante. Nuestro médico seguramente nos pedirá una analítica básica para comprobar que esos iones, esa deshidratación no se está produciendo, y nos puede pedir en algunos casos un coprocultivo para determinar si esa diarrea tiene un origen infeccioso por bacteria, como puede ser la salmonela, que es consecuencia de productos derivados normalmente del huevo, del pollo, etcétera, que en un momento determinado pueden, si tenemos esos alimentos que hemos consumido en mal estado, todos sabemos del consumo de mayonesas caseras que están hechas con huevo, y si esa mayonesa no se ha tenido en la nevera o se consume después de pasado cierto tiempo, podemos tener algunos tipos de infecciones bacterianas que son importantes. También es verdad que hay otras infecciones que no son tan frecuentes en nuestro medio, pero que son importantes, y nuestro médico, por supuesto, que lo va a pedir en ese coprocultivo si nuestras diarreas tienen esos productos, como hemos dicho, la sangre, esa fiebre, esas espumas, etcétera, etcétera. Por tanto, para recordar, la diarrea es un proceso autolimitado. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un proceso diarreico que no viene acompañado de fiebre o eliminación de productos patológicos, como pueden ser la sangre, como puede ser una mucosidad extraña, etcétera, pues simplemente debemos de cuidarnos, hacer una buena hidratación a base de agua de té, agua de limón, agua de arroz, y estar a dieta durante unas horas, normalmente 6 horas, y a partir de ahí empezar con una alimentación astringente a base de agua de arroz, arroz hervido, puré de zanahoria, papas sancochadas, pollo sancochado sin piel, pescado blanco. Si con esto la diarrea se corta, que es lo que se produce en la mayoría de las ocasiones, no hay que darle más importancia. Si persiste en el tiempo o tiene productos patológicos o viene acompañada de sangre en nuestras heces o una fiebre muy importante, debemos de acudir al médico, que nos hará un coprocultivo, que es un cultivo de las heces, para determinar si esa infección tiene un componente bacteriano importante, y debemos de tratarla con un tratamiento específico. Buenas noches. No somos mayores. Pues ahora pasamos a la sección dibujos animados. Vamos a ver una oveja en lo profundo con nuestro bien recordado Coyote y Correcaminos, ¿Verdad? con los cuales disfrutamos mucho de nuestra época dorada de juventud. Y bueno, y más tarde y todavía. Y ahora de nuevo vamos a recordarlo y a gozar de él. ¿De cuándo? De fue? 1962. Ah, sí. Este programa va de los 60. De los 60. De los 60. Entonces, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a gozarlo nuevamente. Reloj de entradas y salidas. Despertador instantáneo Acme.
Buenos días, Ralph. Que pases un buen día. Por todos mis pecados me arrepiento de... 1 hora para almorzar. Música especial para dormir a perros ovejeros. Se acerca la hora de salida, Ralph. ¿Qué tal si empezamos con esto mañana? Muy bien, Sam. Buenas noches. Buenas noches, Ralph. Felices sueños. No somos mayores. Vamos a Bicicleta de Salud con nuestro compañero César Acosta, que nos va a hablar de
primeras pedaladas. No, que es un palabra que como no lo digas bien a la primera te sale. Hay que enlazarla. La cuarta parte. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Saludos y otra semana más volvemos a encontrarnos en Bicicleta y Salud. Recuerden lo de salud, además una cosa que algunas veces no nos damos cuenta, pero es esencial dentro de la bicicleta, dentro de la actividad deportiva, dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Pero bueno, en particular con el tema de la bicicleta. Y ya lo hemos hablado en los programas de hace unas semanas atrás, que también antes de iniciar el proceso de desplazarnos en bicicleta también es bueno saber en qué circunstancias saludables está nuestro cuerpo. No vayamos a tener ninguna particularidad que nos pudiese impedir el desplazarnos en bicicleta. No vamos a correr un Tour de Francia ni una Vuelta a España, pero sí que vamos a exigirle a nuestro organismo un pequeño esfuerzo, mínimo, porque el gasto energético que nos genera el desplazarnos en bici a una velocidad moderada dentro de una ciudad, estamos hablando de 12, 13, 15 kilómetros por hora, 17 kilómetros por hora en un desplazamiento normal en una zona llana, no nos va a suponer un esfuerzo elevado, ¿no? Así que nos podemos quitar de la cabeza eso de que es que llego al trabajo y llego sudado. No llegamos sudados, a estas velocidades no llegamos a sudar. Sí que sería bueno, aconsejable después tener ahí un lugar donde guardar nuestra bicicleta, que cada vez las empresas van teniendo más en cuenta esto y ya se van. Ahora en estas fechas estaba en un centro comercial, en un supermercado de un centro comercial, donde en el acceso principal tenía aparcabicis y habían 2 bicicletas ahí aparcadas, ¿no? Entonces, el darles esas herramientas que hemos estado hablando anteriormente, en las semanas anteriores, de facilitar el uso de la bicicleta es lo que trae consigo el éxito. El que esa herramienta cada vez se implante más. Porque sí, podemos decir, apostar por la bicicleta, sí, nuestra ciudad necesita que nos desplacemos más en medios alternativos al vehículo privado, pero tenemos que ponerles herramientas. O sea, hace muchos años en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en los años 90, se construyó un carril bici. Incluso un poquito a principios de los 90 se construyó un carril bici en el Paseo de Chile, que se iniciaba al principio del Paseo de Chile y terminaba pues a la altura, creo que el desvío que había hacia la residencia militar que había allí de aviación, no recuerdo el nombre de la calle. Claro, y se quejaban de que nadie lo usaba. Pero claro, ¿qué hacía un carril bici allí? ¿Qué utilidad tenía? O sea, era un amigo mío, los llamaba los carriles bici que empiezan en ningún sitio y terminan en ninguna parte. El carril bici, igual que una empresa que tú vas a implantar o que vas a empezar a trabajar con un proyecto de negocio, haces un análisis de mercado. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo lo voy a implantar? ¿Cuánto tiempo tendré para que esto se desarrolle? Pues todo eso también hay que hacerlo con el carril bici. Pero no vamos a pretender poner un carril bici y al día siguiente se nos va a llenar de bicicletas, porque no es así. Todavía Las Palmas de Gran Canaria, que ya tiene sus kilómetros de carril bici, aún todavía está desarrollando el que se vaya implantando cada vez más. Y eso se consigue dándole facilidades, como hablábamos en este inicio del programa, es dándole facilidades al usuario de la bicicleta, que vea que cada vez se piensa más en él, que voy a desplazarme de un lugar a otro y tengo por dónde ir, que tengo dónde guardar la bicicleta, dónde tener un amarre correcto. Ese es otro tema que hablaremos en su momento, donde yo pueda tener la bicicleta de forma segura, hacer mis obligaciones, lo que tenga que realizar y después poder volver a utilizar la bicicleta y volver a mi origen, ¿no? Esto es importantísimo, el que esa posibilidad. Es igual que esas herramientas que hablo de que son para el desarrollo de la movilidad alternativa en bicicleta, también está en el desarrollo de la red ciclista. ¿Para qué queremos un carril bici en una calle determinada cuando no une nada?
vamos a pensar, ¿cuáles son los clientes potenciales ahora? Oye, pues nos interesaría la zona comercial con el centro de la ciudad, con los edificios múltiples donde hay mucha asistencia de personas, zonas peatonales donde puedo llegar con mi bicicleta y después hacer mis obligaciones y volver a utilizar la bicicleta para volver, que esa comunicación sea factible el realizarla en bicicleta cómoda y segura, porque esto es esencial, y que sea útil. No poner un carril bici, como hablábamos, en un lugar que no tiene una utilidad. Pensemos también en las zonas escolares, ¿no? Institutos, donde hay mucha asistencia de personas y también de gente joven que estamos desarrollando también un cambio de paradigma cultural en los aspectos de movilidad. Cuando yo estudié en el Instituto Pérez Galdós, en la capital de Las Palmas de Gran Canaria, y recuerdo que casi todo el mundo iban con la motocicleta, la Honda 70. Recuerdo que era ya el deseo de muchos, ¿no? Y estaba la Vespino, y se iba en motorizado. Y había algunos que iban en bicicleta. Recuerdo que teníamos un lugar acotado para en bicicleta. Esto, por ejemplo, verlo en Sevilla me impactó mucho. Yo residí en Sevilla 10 años, me impactó mucho verlo en la universidad. En la universidad aproximadamente tenía unos 30 metros de lado, un cuadrado de unos 30 metros, donde estaba lleno de bicicletas, donde la gente se desplazaba en bicicleta. Los estudiantes universitarios se desplazaban en bicicleta. Aquí es otro tema que en su momento tendríamos que debatir sobre la Universidad de Las Palmas y el llegar a ella, cómo se desplazan los estudiantes a ella. Muchísimas gracias por estar una semana más ahí y nos vemos próximamente en No Somos Mayores. No somos mayores. Pues, queridos amigos y amigas, hasta aquí llegó el programa de hoy y toca despedirnos. Pues, en primer lugar, como siempre, de nuestro invitado, Carmelo Juan Ojeda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a presentar el programa. Te animamos, si en algo sirve, que sigas escribiendo sobre todo esto, porque no deja de ser historia de nuestra tierra. Y tú sabes que aquí tienes ahí los brazos abiertos para cuando tú quieras venir, a tu disposición siempre. Reitero mi agradecimiento por hacerme partícipe de este espacio y en este ambiente tan relajado que me he sentido como uno más, como si fuera de toda la vida, los conozco. Pues eso, reitero mi agradecimiento y espero reencontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en algún momento. Muy bien, muchas gracias. José Manuel, nosotros nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Mira, aprovechamos que Carmelo nos hablaba de senderismo, pues mira, una forma de hacer ejercicio. Sí. Un caminito ahí fácil, siempre viene bien. Y después leernos el libro. Hasta los pies del Ventaiga. Hasta ¿no? los pies del Ventaiga, es facilito. Ventaiga está ahí a la tal. pasito, Y hasta el mismo Ventaiga, hasta el mismo Almogarel se puede llegar y ver todo lo que hay ahí en primer plano. Muy interesante. Pues nada, nosotros nos vemos la próxima semana, ¿no? Nos vemos. Muy bien. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Lo que cada semana les digo, a los que nos ven desde las islas, un fortísimo abrazo y un saludo muy, muy, muy fuerte a los que nos ven a través de las redes en Chile, en Argentina y en Perú. Y ya saben lo que siempre les digo, no nos falten a la próxima cita, porque ya saben, pasamos lista. Hasta siempre. Cuerpo sano, vida activa, esa es nuestra misión. Activos y presentes, rompiendo los esquemas, con el brillo de una nueva función.